Buenas tardes. Ok, iniciamos la clase. Voy a compartirles la pantalla. Ok, lo que vamos a ver hoy son las propiedades pasivas de las membranas celulares. ¿Qué cosa es eso? Bueno, dentro del contenido lo que explicaré qué es el potencial de membrana de una célula esférica al aplicar pulsos rectangulares de corriente. Un circuito equivalente de las propiedades pasivas de las membranas celulares. Vamos a ver cómo todo este comportamiento celular, todos estos potenciales, estas corrientes iónicas, las podemos ver como circuitos eléctricos. Y de ahí pues podremos comprender la constante de tiempo de la membrana, la suma temporal, la teoría del cable conductor para cuando tenemos células en forma cilíndrica o en forma de cable, las propiedades eléctricas pasivas de un axón, una dendrita o un segmento de fibra muscular. Podremos también analizar la constante del espacio, ¿qué es esto de la suma espacial? En este fenómeno de suma espacial, la opción que nos va a servir o para Recording in progress. mielina sobre los axones de las neuronas y lo que es la conducción saltatoria. ¿Ok? Entonces, una vez que les platiqué sobre que toda célula del cuerpo humano tiene un potencial negativo y aproximadamente de menos 90 o alrededor de menos 90 milivoltios, lo que vemos ahora es de que si yo estimulo la célula, cualquier célula sea excitable o no excitable, voy a obtener un comportamiento como el que se está viendo aquí en la gráfica. Entonces puedo aplicar pulsos negativos que le llamamos pulsos hiperpolarizantes o pulsos despolarizantes si son positivos. Entonces andan por el orden de los nanoamperios. Estos pulsos hiperpolarizantes o despolarizantes. Y entonces la célula responde como la carga y descarga de un capacitor, como estudiaron en su curso de circuitos eléctricos, ¿sí? Donde tienen para un pulso hiperpolarizante obtenemos un potencial todavía más negativo. Parten del potencial de reposo, ¿sí? Esa es esta línea horizontal, están en un potencial de reposo, repito, de aproximadamente menos 90 milivoltios, y si se aplica un pulso hiperpolarizante, pues aparece un potencial negativo, que tiene un transitorio, como pueden ver aquí, que es en lo que se carga el capacitor, y después se estabiliza o tiene un componente, desaparece el transitorio y se queda con un componente de estado estable. Una vez que se suspende el pulso de estimulación, entonces viene la descarga de ese capacitor, ¿sí? Como si fuera un circuito RC, resistencia, capacitancia. Y lo mismo tenemos para los pulsos despolarizantes, donde dependiendo de la magnitud de ese pulso será la magnitud del potencial que se registra. Nuevamente tenemos los transitorios, el estado estable. Una vez que se suspende el pulso tenemos el transitorio y después se estabiliza en menos 90 o aproximadamente en menos 90 milivoltios. Ok, entonces se supone que estos pulsos despolarizantes no son de suficiente magnitud como para producir un potencial de acción. Se quedan por debajo del potencial umbral. Entonces, si no es una célula excitable, por supuesto que solamente vamos a observar
comportamiento que se conoce como el potencial de membrana de una célula esférica al aplicar pulsos rectangulares de corriente. Entonces, las propiedades lineales o pasivas se diferencian en que se dice que los cambios en el potencial de membrana siguen un curso temporal exponencial, como el que acabo de explicar, ¿no? Finalmente tengo un comportamiento exponencial hacia un valor estable y luego, una vez suspendido el pulso, tengo un potencial, un comportamiento exponencial decreciente. ¿Alguien por favor pudiera apagar su micrófono? Lo tiene encendido. Gracias. Ok, entonces decía que sufren un curso temporal exponencial, ¿no? Esas son las propiedades lineales o pasivas. Y este tipo de respuesta, como les había comentado, la comparten las células excitables y las células no excitables. Entonces, ¿de dónde viene ese comportamiento capacitivo o de un comportamiento de un circuito RC, como ustedes lo conocen, o como todos lo conocemos? Más bien. Entonces, lo que tenemos es que tenemos nuestra membrana celular con una doble capa de lípidos que es impermeable al paso de iones. Y entonces, eso quiere decir que lo podemos ver como un dieléctrico. Y entonces, donde del lado acá arriba tengo el medio intracelular y del lado de abajo tengo el medio extracelular. Entonces, después tenemos aquí con este esquema las proteínas que son los que van a actuar como canales iónicos, donde se puede como simular que se abre la proteína y ofrece cierta resistencia, no pasa libremente el ion, sino que ofrece cierta resistencia al paso de iones, ¿sí? Entonces, eso si lo vemos como un equivalente eléctrico, pues tenemos una capacitancia, que es la capacitancia de la membrana, y una resistencia, que es la resistencia de la membrana. Para completar el circuito, pues tenemos que establecer que esa membrana, que hay una diferencia entre el medio intracelular y el medio extracelular en cuanto a la cantidad de carga, y que eso me va a presentar el famoso potencial de reposo. Entonces, eso cierra el circuito y entonces lo que podemos ver es estos pulsos despolarizantes que les hablaba, entran a la membrana y se pueden dividir en una corriente capacitiva y una corriente iónica. ¿Queda claro? Sí. Gracias. Y a través de la membrana le conocemos como un voltaje que le llamamos el potencial transmembranal, ¿sí? Que contempla esta caída, si nos vamos por este camino, la caída de voltaje a través del capacitor, o si nos vamos por el otro camino, es la caída de voltaje a través de la resistencia de membrana más el potencial de reposo, ¿sí? A través de estos elementos, entonces lo conocemos como el potencial de membrana. Y entonces, como todo circuito RC, pues tenemos una constante de tiempo que la conocemos como la constante de tiempo de la membrana. Entonces, donde pues ese constante de tiempo que le llamo Tm es igual pues al valor de la capacitancia por la resistencia de la membrana. ¿Ok? A mayor capacitancia o mayor resistencia al flujo de iones, voy a tener una mayor constante de tiempo. La función que describe al potencial de membrana al aplicar
el pulso de corriente es igual a Bm igual a la corriente de la membrana o ese pulso despolarizante por la resistencia de la membrana, que multiplica a 1 menos ese comportamiento exponencial del que hablaba, menos T entre Tm, donde Tm es esa constante de tiempo. Entonces, para T igual a 0, este valor de exponencial es igual a 1 y entonces este voltaje es igual a 0. ¿Sí? Para tiempos iguales a infinito, esta exponencial se hace 0 y entonces voy a tener como valor máximo el valor del pulso despolarizante por la resistencia de la membrana. Y conforme T tiende a infinito, voy a obtener el estado estable de este potencial de membrana. ¿Ok? Por otro lado, cuando el pulso de corriente termina, el cambio en Bm es descrito por la siguiente ecuación, que es Bm igual a Im por Rm, que es el valor inicial, multiplicado por esta exponencial, que en tiempo igual a 0, pues tengo el Im por Rm, y en tiempo igual a infinito, esto se va a hacer 0. ¿Ok? Es el comportamiento de un circuito RC. Bueno, entonces para que esta célula alcance su valor estable, pues va a depender de la constante de tiempo. Y regreso al comportamiento aquí, ¿no? Donde estamos bajo propiedades lineales o pasivas que se le conocen de la membrana celular, donde tengo este comportamiento exponencial hasta que denotado por una constante de tiempo. Recuerden, en una constante de tiempo tengo el 60% de alcanzado el valor total del 63.7% de que se alcanza el valor final de ese voltaje. En 5 constantes de tiempo se alcanza el valor de estado estable, o es cuando desaparece el componente transitorio de la exponencial. Lo mismo tenemos para cuando se suspende el pulso, que tengo el 60% de alcanzado el valor total, o el 60% antes de alcanzar el valor de estado estable, que es 0 para el caso de cuando se suspende el pulso despolarizante. Entonces tenemos este circuito presenta un tiempo al cual no se va a alcanzar una respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que en caso de que tenga una célula excitable y que alcance el potencial umbral, ese potencial umbral va a llevarse cierto tiempo en alcanzarse. Y desde aquí empezamos a hablar de los tiempos de respuesta que tenemos los humanos y bueno, y todo ser vivo, tiempos de respuesta que están representados por una capacitancia de membrana y una resistencia de membrana, y que esa resistencia de membrana es la resistencia a la entrada de iones o salida de iones de las células. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, de momento de mi parte está quedando claro. Muchas gracias. Gracias. Ok. Entonces, esto es lo que les hablaba. Tenemos una constante de tiempo donde alcanzamos el 63% de Bm, donde Bm pues, es Rm por Im. Esto es voltaje contra tiempo. Si lo vemos en cuanto a la corriente, tenemos que la corriente Im, que es el pulso despolarizante, se divide en una corriente capacitiva que tiene este comportamiento exponencial, e igual una corriente iónica, que es la que pasa por la resistencia de la proteína, y tiene este comportamiento. De tal manera que si suman las dos corrientes, obtienen la corriente transmembranal. Los potenciales postsinápticos de las neuronas, como su nombre lo dice,
después de la sinapsis. O sea, esta comunicación que hay entre la terminal de una neurona y la neurona posináptica o la neurona a la cual está transmitiendo la información. Entonces, la mayoría de los potenciales posinápticos son causados por breves pulsos de corriente evocados por los neurotransmisores. ¿Sí? La neurona presináptica libera estos neurotransmisores y son los que abren los canales iónicos de la membrana postsináptica para transmitir la información, ya sea transmitir potenciales postsinápticos excitatorios o potenciales postsinápticos inhibitorios. Luego, las constantes de tiempo de mayor magnitud favorecen la suma temporal, ya que generan potenciales postsinápticos de gran duración. Los potenciales postsinápticos excitatorios demasiado pequeños para desencadenar potenciales de acción pueden sumarse en el segmento inicial hasta alcanzar el umbral de disparo de potenciales de acción. Eso que es la suma temporal, lo que conocemos como suma temporal. Pensemos en una constante de membrana, una constante de tiempo de membrana de 15 milisegundos comparada con una constante de tiempo de 5 milisegundos. Entonces, si tengo una constante de tiempo larga, estos potenciales postsinápticos pueden irse sumando, como lo hace un integrador. ¿Han visto los circuitos integradores en sus cursos de amplificadores operacionales o de filtrado, donde estos circuitos integradores lo que hacen es ir sumando poco a poco los potenciales aislados, que son los potenciales en este caso de la membrana, que son los potenciales postsinápticos. Entonces, en este caso se favorece que se llegue a un potencial umbral al sumarse todos esos potenciales individuales y entonces probablemente, si estamos hablando de una célula excitable, producir un potencial de acción. ¿Ok? A diferencia de que si tenemos constantes de tiempo cortas, pues esos potenciales no se suman, se cargan y se descargan en el circuito, se cargan, se descargan, la carga y descarga de su efecto capacitivo y pues no logran sumarse. Es la diferencia entre constantes de tiempo cortas y constantes de tiempo largas. Que por un lado, pues sí, no voy a tener una respuesta hasta que no se sumen todos estos potenciales, ¿sí? Hasta entonces voy a tener una respuesta, pero por otro lado ayuda a que esa membrana o esa neurona postsináptica logre integrar toda esa información que viene aislada en el tiempo, logre sumarla para producir una respuesta. ¿Sí? Se favorece entonces el que esa neurona postsináptica produzca una respuesta. ¿De acuerdo? Sí. Ok, continuamos. Y tenemos una diferencia, no todas las células pues son del tipo esférico, sino también tenemos células cilíndricas. Las propiedades lineales o pasivas son afectadas por la morfología de las células. ¿Okay? Las propiedades pasivas descritas corresponden a una célula de tipo esférico que es isopotencial. Isopotencial, ¿qué quiere decir? Que donde quiera que yo pinche o introduzca mi micropipeta, voy a encontrar el mismo potencial, ¿sí? El mismo comportamiento del potencial. El análisis anterior es útil para la descripción de las propiedades pasivas de una diversidad de tipos celulares por su semejanza con una esfera. Las dendritas, el axón y las fibras musculares tienen forma aproximadamente cilíndricas, por lo cual no es posible aplicar las ecuaciones anteriores. ¿Ok? Entonces, lo que vimos anteriormente es para células esféricas que tienen su parecido con una esfera
Y lo que vamos a ver a continuación es qué pasa en los tipos celulares, como las formas de las dendritas de los axones, el axón mismo y las fibras musculares del músculo esquelético sobre todo, que son de tipo, o se pueden asemejar a la forma de un cilindro. Las neuronas, entonces, como sabemos, reciben miles de entradas sinápticas a través de las dendritas, generando en las espinas sinápticas potenciales sinápticos excitatorios o inhibitorios que se propagan en dirección al soma. El soma es el cuerpo de la neurona, la parte que se puede asemejar a una esfera, y al segmento inicial. El segmento inicial es la parte inicial del axón, que ya lo tiene un símil con un cilindro. En el segmento inicial es donde se integran o suman algebraicamente los potenciales sinápticos excitatorios e inhibitorios, causando en esta zona una hiperpolarización si predominan los potenciales sinápticos inhibitorios, o bien una despolarización si prevalecen los potenciales sinápticos excitatorios. La despolarización del segmento inicial a un valor umbral desencadena un potencial de acción que viaja a lo largo del axón. ¿Queda claro? O repito. Esta parte es para ya las de forma cilíndrica. Sí. Lo que quiere decir esto, déjenme poner una... Ay, no tengo una neurona aquí. No tengo una neurona. Aquí el dibujo de una neurona. Ay, tengo una neurona. Aquí tengo una neurona. En lo que se refiere a la explicación anterior es que tengo una neurona aquí que tiene sus terminales sinápticas, ¿no? Entonces está hablando de las dendritas, ¿no? Entonces que tiene una neurona presináptica que comunica con una dendrita de una neurona postsinapsis, pero hay miles de entradas, ¿no? Aquí nada más está ejemplificando una conexión, pero la neurona tiene miles de entradas que son inhibitorias o son excitatorias. Esas entradas se llaman potenciales post-sinapsis, ¿no? Como su nombre lo dice, después de la sinapsis, que es la sinapsis, pues es la liberación del neurotransmisor. Entonces, eso puede producir aquí en la dendrita potenciales positivos o potenciales negativos, que están llegando a diferente tiempo, ¿sí? Entonces, están llegando a diferente tiempo, sin embargo, la neurona tiene una constante de tiempo. Esa constante de tiempo va a permitir que esos potenciales positivos, los potenciales positivos y los negativos, todos se integren de tal manera que si ganan los positivos, entonces aquí en el segmento inicial, si llega al potencial umbral, va a poder producir un potencial de acción que se va a transmitir a través del axón de la neurona. Esa suma de potenciales postsinápticos pudiera ser que no son de umbral suficiente para despolarizar a la neurona y entonces producir aquí en el axón un potencial de acción, ¿sí? Y entonces, pues esta no comunica nada a la siguiente neurona. A eso se refiere todo ese párrafo que les leí. Ok, gracias. Sí, de nada. Y me quedé aquí, ¿no? Entonces, el análisis de las células de tipo cilíndrico se basan en una teoría ya desarrollada desde 1850, por ahí, que se desarrolló, que se conoce como la teoría del cable conductor. Y
Esto tenía que ver con cables que se tendían transatlánticos, cables para la transmisión de pulsos, ¿sí? Que es como inició la telefonía, ¿no? Con los cables telegráficos. Y que para la comunicación transatlántica, pues se tendían a través del mar. Entonces eran kilómetros y kilómetros de cable conductor. Entonces tenían el problema de que el pulsito enviado al inicio del cable tenía problemas en transmitirse hasta el final del cable. Entonces, esta teoría del cable conductor son las propiedades eléctricas de segmentos de membrana con morfología se aplicó a segmentos de membrana con morfología aproximadamente cilíndrica, y esto se denomina propiedades de cable, ¿no? Y entonces, aquí retomando la teoría del cable, de los cables telegráficos, transmitió el conocimiento de una constante de longitud o de espacio de la membrana, en nuestro caso de la membrana, medida que nos indica el grado en que disminuye el voltaje con la distancia axial. ¿Sí? Entonces nos habla de esto, de este potencial inicial que se va desvaneciendo conforme nos vamos alejando a la distancia. Esto fue propuesto en 1855 por Lord Kelvin, ¿no? Por la similitud con los cables telegráficos transatlánticos, como les comentaba. Entonces, ¿qué tenemos como símil? Pues que tenemos el cable que tiene un conductor en el medio interior, en el medio interior, y tiene una cubierta aislante ese conductor, ¿sí? Un plástico ahí aislante, y que está inmerso en un medio externo electrolítico como es el mar con agua salada, que tiene pues una solución electrolítica conocida como cloruro de sodio, ¿no? Y el axón, en forma comparativa, el axón de una neurona pues también tiene la forma cilíndrica, tiene un conductor que es el medio intracelular de la neurona, tiene un aislante, que es la capa lipídica que tiene, que es un dieléctrico, y que está inmerso también en un medio extracelular, que es una sustancia electrolítica igual que el medio intracelular. La única diferencia es que tienen diferentes concentraciones de iones, ¿no? Pero tiene un medio electrolítico intracelular y un medio electrolítico extracelular. ¿De acuerdo? Y ese es el símil con los cables transatlánticos. Entonces fue una teoría que se estudió, que se conoce desde 1855. Y entonces esa teoría nos dice que agregado a nuestro equivalente eléctrico para una célula esférica, lo que vamos a hacer es únicamente reproducirlo a través de la distancia. Aquí tengo mi eje X que me indica distancia, y lo único que vamos a hacer es pegarlos a través de una resistencia que vamos a agregar, que es la resistencia interna del cable o la resistencia interna de la membrana. Perdón, de la resistencia interna de la célula. ¿Ok? Entonces unimos estos pedazos que ya habíamos analizado, donde está la capacitancia de la membrana, denotada por la doble capa de lípido, la resistencia de la membrana denotada por las proteínas que dejan pasar iones, corrientes iónicas, el potencial, una fuente de voltaje que indica el potencial de reposo de ese segmento de célula, y unidas por una resistencia interna. ¿Ok? Entonces,
ponemos nuestro referencia cero, de distancia cero, en este punto, donde aplicamos un voltaje inicial y donde en diferentes puntos a través de la distancia vamos a estar registrando el potencial de membrana. Entonces tengo acá el medio intracelular y de este lado el medio extracelular. ¿Ok? Entonces voy a tener una corriente de membrana que pasa, que va a pasar ahora por 3 ramas. La rama esta rama de las proteínas que dejan pasar los iones, esta rama donde solo hasta que se carga el capacitor deja pasar corriente, y una corriente que va a ir a través de la longitud, a través de la resistencia interna. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Entonces, lo que va pasando es que si se inyecta una fuente de corriente a una célula del tipo cilíndrico y cero, esa corriente pues se va a ir fugando a través de las diferentes posibilidades que se presenten a través de la membrana, y entonces la corriente IDI interna va a ir disminuyendo conforme la distancia longitudinal o axial. De tal manera que si la corriente va disminuyendo a través de la distancia, pues el voltaje registrado también va a ir disminuyendo a través de las diferentes distancias, ¿no? Estos están ejemplificando una micropipeta, que es la que inyecta el pulso despolarizante, y a través de los diferentes puntos X1, X2, X3 se introducen micropipetas para detectar cómo ha fluido esa corriente en forma de voltaje a través de la distancia. Y lo que se observó es que se tiene ahora una nueva ecuación en cuanto al potencial transmembranal, pero ahora no lo voy a analizar con respecto al tiempo, sino con respecto a la distancia X. Y eso va a ser igual a un voltaje inicial, y también tiene un curso exponencial decreciente, pero ahora con respecto a la distancia, ¿no? Que va a depender de esta constante lambda, que ya no es una constante de tiempo, sino esta constante de longitud de la que les hablaba, ¿sí? Y donde se puede demostrar matemáticamente que esa constante longitudinal, conocida como constante de espacio, es igual a la resistencia de la membrana entre la resistencia interna raíz cuadrada, o elevado todo a la 1/2. ¿Ok? Esta constante de espacio, entonces, es la que me va a decir si yo tengo una constante muy grande, me va a permitir que este voltaje B sub 0, prevalezca por más distancia. Si esta constante de tiempo es muy pequeña, voy a hacer que este voltaje de membrana se atenúe en distancias más cortas. ¿Ok? Cuando esta constante de longitud es corta, este factor es grande, entonces este exponencial decae a distancias más cortas. Si esta longitud es grande, voy a hacer que este voltaje de 0 prevalezca en la distancia, a más distancia. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo quiero, bueno, lo que voy a desear es tener constantes de longitud largas. ¿Por qué?
porque si estoy transmitiendo un potencial a través de una dendrita, voy a querer que esa información prevalezca hasta que llega hasta el segmento inicial de la membrana. Entonces voy a querer constantes de longitud largas, y eso lo voy a lograr si yo tengo resistencias de membrana grandes o resistencias internas pequeñas. ¿Vamos bien? Sí. Sí, todo bien. Entonces, la constante de espacio, el valor de lambda, tiene consecuencias importantes sobre las propiedades eléctricas de las células cilíndricas. En las dendritas, como les acabo de explicar, en las dendritas un valor grande de lambda provocaría que los potenciales postsinápticos se propagaran a regiones alejadas del sitio de inyección de corriente, producto de la actividad sináptica. En las dendritas, la eficacia de los potenciales postsinápticos depende del valor de RM, de la resistencia de membrana. Los valores típicos de lambda encontrados en las dendritas fluctúan entre 0.1 y 1 milímetro, ¿sí? Y tal como lo analizamos en el tiempo, a 5 milímetros, digamos, en 5 constantes de longitud, el voltaje aplicado estaría en 0 voltios. Si aplicamos a 1 milímetro, pero hay variantes desde 0.1, o sea, desde 0.5 milímetros. A partir de entonces, cualquier valor que hubiera en una dendrita ya sería 0, y impidiendo que esa información se integre en el soma de la neurona. ¿Ok? Esa es la importancia del análisis de la constante de espacio. Entonces, la conducción pasiva es una conducción pasiva del cambio en el potencial de membrana a lo largo de la neurona, afecta ahora al proceso de suma espacial. ¿Qué es esto de suma espacial? Pues yo tengo acá una dendrita con una longitud de espacio, una constante de espacio de 1 milímetro, y acá tengo una constante de espacio de 0.1 milímetro. ¿Sí? Entonces, esta que es más corta, pues va a registrar, esa neurona postsináptica va a registrar un potencial más de menor amplitud que la que se transmitió a través de una constante de longitud más grande. ¿Sí? Donde acá tengo el potencial de membrana en el segmento inicial de esta neurona, y pueden ver cómo el de esta otra neurona pues es mucho menor. Entonces, se favorece, al igual que la constante de tiempo favorece la formación de potenciales de acción en el segmento inicial, igual esta constante está contribuyendo o facilitando que se produzca un potencial de acción en las neuronas postsinápticas. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, va quedando claro todo, perfecto. Ok, hay otro parámetro muy importante que tiene que ver con las propiedades pasivas de las células, propiedades lineales o pasivas de las células, que es la velocidad a la cual se propaga el potencial de acción. El potencial de acción no sucede de manera simultánea en toda la longitud del axón o fibra muscular, sino que inicia en el segmento inicial para el caso del axón y en la región adyacente a la placa neuromuscular, en el caso de que estemos hablando de una fibra muscular, para posteriormente propagarse en toda la extensión de ambos tipos celulares. En el caso de las neuronas, la velocidad de propagación es la que determina la velocidad de conducción nerviosa.
Entonces, ¿qué me dice eso? Que si estoy hablando de estos símiles, símiles que de comportamientos de células esféricas, los estoy uniendo a través de la distancia. Entonces, si yo aplico un pulso despolarizante o si estoy hablando de la neuromuscular, en el caso de una célula esquelética, estoy hablando de dónde se inicia la región donde se despolariza inicialmente a esa célula de tipo cilíndrico. Y eso va a irse transmitiendo, ¿sí? Estableciendo aquí un circuito de corriente y que se va a ir extendiendo longitudinalmente poco a poco. Está limitando la velocidad de transmisión de un pulso que inició en el extremo izquierdo, ¿sí? Y donde esto se va a ir propagando a través de la distancia, pero no todo el tejido se despolariza al mismo tiempo, sino que va por regiones, ¿no? Va por regiones y va a una cierta velocidad. Esa velocidad está determinada por una nueva constante de tiempo que ahora involucra, la primera constante de tiempo que habíamos visto involucraba la resistencia de la membrana. Sí, ahora esta tiene que ver con la resistencia interna del tipo celular, de la célula cilíndrica. ¿Sí? Entonces, la resistencia interna tiene que ver con el diámetro de la célula cilíndrica. A mayor diámetro, pues la resistencia es menor. ¿Sí? A mayor diámetro, pues hay menor resistencia al flujo de una corriente iónica que la atraviese. ¿Okay? A un diámetro menor, pues la resistencia interna es mayor. Si regreso a mi ecuación, ¿qué va a hacer? Que si yo tengo constantes de tiempo muy grandes, quiere decir o que tengo una capacitancia de membrana muy grande o una resistencia interna muy grande, o sea, diámetros muy pequeños. ¿Sí? Diámetros muy pequeños van a desfavorecer la velocidad de conducción o van a alentar la velocidad de conducción. Resistencias internas chicas o diámetros muy grandes van a favorecer que la velocidad o el potencial de acción se transmita a mayor velocidad. Entonces, hay una técnica de electrodiagnóstico que se llama velocidad de conducción, que mide la velocidad de conducción de los nervios sensoriales o de los nervios motores. Y esas velocidades son diferentes. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el diámetro de los axones que llegan hasta las terminales de los miembros superiores o miembros inferiores, que es donde se mide esta velocidad de conducción motora o sensorial. Por una parte. Por otra parte, bueno, antes de la otra parte, la velocidad de conducción del potencial de acción es mayor a medida que aumenta el diámetro de la célula cilíndrica, como les acabo de decir. En las células nerviosas, en algunas especies de animales invertebrados, el incremento en la velocidad de conducción se realizó mediante el aumento del diámetro del axón. Un ejemplo típico es el axón gigante de calamar, el cual llega a medir hasta 1 milímetro de diámetro. Eso es enorme. Sería si nuestras neuronas de nuestro cerebro tuvieran ese diámetro, 1 milímetro de diámetro, nuestro cerebro sería muchísimo más grande que el que tenemos actualmente, ¿no? Pero lo que han incorporado los humanos, a diferencia de los invertebrados, es la famosa capa de mielina.
¿sí? Entonces, con la capa de mielina, en los animales superiores, como nosotros, la velocidad de conducción del potencial de acción se incrementó mediante este mecanismo. La mielina que cubre los axones altera la capacitancia de la membrana CM y por lo tanto, pues, altera la constante de tiempo tau. La mielina disminuye la capacitancia de membrana, por lo que tau se reduce y la velocidad de conducción se incrementa. Un axón mielinizado presenta una velocidad de conducción mayor que otro del mismo diámetro, pero no mielinizado. ¿De acuerdo? Entonces, no todos nuestros nervios tienen la capa de mielina, no todos nuestros nervios formados por neuronas tienen la capa de mielina, pero en su gran mayoría así es, y eso permite que no necesitemos diámetros de axones tan anchos, ¿no? Con diámetros tan grandes, sino más pequeños, y pues nuestra disposición cerebral pues es la que tenemos con como 10 a la 15 neuronas en el cerebro. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Qué han oído de la capa de mielina? Mielina, supongo que la estudiaron cuando vieron en sus cursos de fisiología. ¿O no? ¿O me equivoco? Pues, bueno, en caso sí la revisamos, pero no me acordaba que servía para eso. Ah, ok. Ajá. Sí, pero no es la primera vez que les hablo que les hablan de la capa de mielina de las neuronas. Sí, ya lo había escuchado. Ajá. Ok, bueno, pero la mielinización tiene un problemita, que es que existen los nodos de Rambier, son nodos donde no hay capa de mielina. La mielinización presenta un inconveniente. La región del axón cubierta por la mielina no genera potenciales de acción, existiendo el peligro de bloquearse la propagación del impulso nervioso. ¿Ok? Sí mejora la velocidad de conducción, pero debe haber unos nodos donde se retroalimente la corriente para que no decaiga el potencial de acción, no se anule el potencial de acción. Este inconveniente se evitó dejando pequeños segmentos de membrana sin mielina cada cierto intervalo de espacio. Entonces se dice que la conducción a través de las fibras de tipo cilíndrico llevan, específicamente de la célula nerviosa que tiene la capa de mielina, es una conducción saltatoria que va saltando o que va corriendo de esta forma a través de estos espacios son los nodos de Rambier. Y hay enfermedades como la esclerosis que tapan estos nodos de Rambier, son tapados, son recubiertos por mielina, y entonces los pacientes pues sufren de no poder, inmovilidad de los miembros. Y puede haber esclerosis de un solo lado, al punto de que pudiera generar la parálisis de los músculos respiratorios, y de ahí la muerte, ¿no? De una pequeña inmovilidad a completa inmovilidad de músculos o de transmisión de información a los músculos por este bloqueo que sufren los nodos de Rambier. Y eso es las propiedades pasivas de las células.
Todo esto lo pueden leer en el libro de texto que lo pueden encontrar ahí en Virtuame, en PDF. Se quedaron muy callados. ¿Algún comentario? De mi parte, por el momento, está muy bien. Todo muy claro. Ok, Sí. muy bien, perfecto. Pues entonces, si no hay mayores comentarios, hasta aquí dejaría la clase. Y nos vemos mañana para ver propiedades no lineales, ¿no? Estas fueron las propiedades pasivas o lineales. Mañana veríamos las propiedades no lineales. Entonces, hasta mañana. Ok, pues Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. 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 Muchas gracias.